Ha terminado la temporada 2025 de la Fórmula 1 y Lando Norris lo ha hecho. El piloto de McLaren se consagra campeón de la Fórmula 1 después de una temporada que vamos a platicar con Javier Trejo Garay, con Alex Pombo. Señores, bienvenidos. Cargada de tensión, como tensión hubo también en Abu Dhabi en el último Grand Prix, con muchas estrategias de por medio. Pero quisiera de entrada conocer su reacción a que Lando Norris, que ha pasado por muchas, no la ha tenido fácil a lo largo de su carrera, muchas veces incluso dudando de su capacidad, él mismo teniendo que sobreponerse a esas dudas, hoy puede presumirse como campeón de la Fórmula 1. ¿Qué te parece lo que ha logrado Lando Norris? La carrera la gana Max Verstappen, pero la estrategia de McLaren era suficiente para que por 2 puntos de diferencia, con eso, Lando Norris, el campeón, el nuevo campeón de la Fórmula 1. Javi, bienvenido, ¿cómo Muchas estás? gracias, Mau. ¿Qué tal, Alex? Un gusto saludarles. A ver, ha sido muy importante, desde luego, la temporada para McLaren. Desde que arrancó la temporada sabíamos que tenían el mejor auto. De hecho, el año pasado ya dio visos de ser un equipo competitivo y que podía pelearle a Red Bull. No debería sorprender los progresos que tuvo a lo largo del año el equipo McLaren. Me parece que sí, de alguna manera, no, tampoco sorprende, corrijo, lo que eh, ocurre con Lando Norris y la forma en la que acaba presionándose en más de alguna ocasión. Sin ir tan lejos, las últimas dos carreras fue superado en la pista, apenas en la largada, por Max Verstappen, una vez arrancándole la primera posición y otra vez arrancándole la segunda. Pero lo importante para Lando Norris es que logró sobreponerse, como bien lo decías, a los inconvenientes, a los altibajos que tuvo el equipo, algunos de ellos, por supuesto, pero sobre todo Lando Norris y su estado de nerviosismo, esa presión a la que sucumbía durante buena parte de su carrera, pero que afortunadamente para él logró para esta última carrera hacer una carrera inteligente. ¿Y a qué me refiero? Que no buscó ir a pelearse con Max Verstappen, no buscó terminar por delante de Oscar Piastri, su compañero de equipo. Él sabía que un tercer lugar y tenía auto para ello era suficiente para poder llevarse la victoria. Digamos que la última carrera, fue una buena exhibición, una buena muestra de lo que Lando Norris ha aprendido, de lo que entendió, cómo se maneja la presión, cómo poder dosificarle y acabar ganando una carrera importantísima. No me refiero a la carrera de hoy, sino por supuesto haber sido campeón ya y convertirse por primera vez en campeón de la Fórmula 1. Una actuación buena en general del equipo McLaren, que desde hace ya varias semanas había logrado el campeonato de constructores y ahora acaba coronando también a su campeón de pilotos. Sin duda, una buena carrera, insisto, sobre todo por la estrategia y por la forma más fría en la que Lando Norris pudo manejar y gestionar la presión, Mau. ¿Y por qué llegamos, Alex, hasta este punto, eh, el último gran premio del año? Porque es verdad, durante el año, como decía Javier, pues entendíamos que McLaren tenía las herramientas, no nada más para ganar con holgura el campeonato de constructores. No nos quedaba claro cuál era el piloto que iba a tener la ventaja para poder quedarse con ese título. Y de pronto viene Max Verstappen con los cambios que hubo en Red Bull, la salida de Christian Horner, la diferencia, lo difícil que se volvió para el segundo piloto de Red Bull ser competitivo, pero con todo y eso Max Verstappen llega a la última carrera con posibilidades de ser campeón, pero no es también una manera de decir a McLaren, hombre, no tuvo que haber sido tan difícil ni tan sufrido llegar a este punto a Abu Dhabi, ¿no? Sí, pero fíjate que es interesante porque sabemos de esas papaya rules donde supuestamente es igual para los dos pilotos, pero aquí obviamente se ha venido hablando después de las vacaciones de agosto. Se vio un cambio muy fuerte sobre Oscar Piastri, que venía dominando al final del camino por tratar de hacerlo parejo, pero la realidad es que estaban favoreciendo a Norris, pues se complicaron ellos mismos y Verstappen obviamente encontraron buen balance en el auto, hicieron cambios importantes en el piso, que encontraron ese balance para poder pelear por las victorias. Al final le sale bien a McLaren porque McLaren, Zak Brown,
querían que Lando Norris fuera campeón. Buen trabajo al final de Verstappen, termina ganando la carrera, demostrando y terminando como el máximo ganador de la temporada, pero no llevándose el título. Y Oscar Piastri, que termina adelante de Lando Norris. Algo que me gustó mucho en la carrera, tanto de Oscar Piastri como de Lando Norris, y hay que reconocerlo. Piastri, el rebase que le puso por la parte de afuera en la primera vuelta fue espectacular. Yo te lo puedo decir, como piloto, pasar así por fuera, arriesgar con neumáticos que todavía no tienen la temperatura, mis respetos. Y al final Lando Norris también, como decía Javier, pues ha sido una situación donde peleaba con él mismo. El año pasado Lando Norris tenía que haber sido campeón, tenía el mejor auto, pero tenía muchos conflictos de seguridad, que inclusive ha llegado a ir con un psicólogo deportivo para ayudarlo a recobrar esa confianza. Y eso que decía Javier, hoy se vio esa confianza. Atacó cuando tenía que atacar con fuerza, con confianza. Ahí inclusive el rebase que le puso a Yuki cuando le cerró la puerta fue de quiero demostrar por qué voy a ser y por qué soy el campeón del mundo. Y la verdad, en ese aspecto sí me gustó mucho Lando Norris, la forma en que manejó, a su vez fue agresivo e inteligente al mismo tiempo. Bueno, vamos a esta parte, vamos a tratar de desglosar lo que se vivió en Abu Dhabi, porque sabíamos que las estrategias, la administración de los neumáticos iba a ser muy interesante, cómo McLaren iba a tratar de que Oscar Piastri con esos neumáticos duros tratara de durar lo más posible, pero viene ese rebase apenas en el arranque. Entonces, si quieres, Javi, vamos llevándonos de la mano un poco por ese lado. La pole position para Max Verstappen, una última vuelta fantástica el sábado para quedar con la pole position, una maniobra para obstruir el paso de Lando Norris, pero al mismo tiempo que Piastri, que tenía la vía libre saliendo de la tercera posición, no fuera a adelantarse mucho más. ¿Qué te pareció ese arranque de la carrera? Y si en algún punto pensaste, Javier, ok, si esto pasa, si algo más pasa, Max Verstappen va a tener una posibilidad de ganar la carrera, que Lando Norris quede cuarto o peor y así quedarse con el título. ¿Hubo algún punto en el que dijiste, esto puede llegar a pasar? Te confieso, Mau, que si se abría la ventana de oportunidad para que ganara Max Verstappen el campeonato, me parece desde mi punto de vista, tenía que haber sido en la largada, porque ya hemos visto en innumerables ocasiones la forma tan errática en la que arranca Lando Norris. Por eso yo pensaba, quizá Sí. en un descuido, quizá la presión, era un momento vital. Siempre es una arrancada muy importante, muy interesante, muy emocionante, pero con este factor adicional, sí creía yo que si había alguna oportunidad para Max, tenía que ser justo y la largada. No se presentó, fue inteligente, aguantó en la primera vuelta que le cerró la puerta a Max Verstappen. Y luego, poco más adelante, como lo dice Alex, permite entre comillas un rebase, porque fue una gran maniobra, sin duda, la de Oscar Piastri, ahí coincido con Alex. Pero incluso en ese momento tenía yo mi duda. A ver, ¿cuál es la estrategia que quiere presentar McLaren? Quiere ofrecer justo lo que decían nuestros compañeros en la transmisión, permitir que Oscar Piastri se pelee, que busque presionar, que busque el desgaste de los neumáticos de Max Verstappen para que vaya un poco más atrás Lando Norris sin tanta presión y termine con ese tercer lugar. Esa era una real posibilidad, por supuesto, porque el equipo al final del día estaba pensando en Lando Norris como lo pensó durante todo el año. Piastri nunca fue, lo sabemos, el piloto preferido del equipo de Zak Brown en lo particular. Pero creo que fue por ahí, Mau. Si no se presentó un incidente de carrera en la largada, las posibilidades de que Lando Norris pudiera conservar el primer lugar y eventualmente ser campeón se permanecieron tal y como fue. Más adelante sabíamos incluso que si Piastri al final de la carrera no tenía opciones de rebasar, de superar a Max Verstappen, porque a Oscar Piastri no le valía otra cosa más que ganar la carrera y terminar obviamente por delante de Max Verstappen, sabíamos que eso sí, en algún momento de la carrera le iban a pedir a Oscar Piastri el cambio de posición, es decir, permite pasar a Lando Norris si es que fuera necesario para poder conservar el campeonato. Me parece que fue por ahí. Yo creo, insisto, y perdón si redundo, pero para mí en la largada fue donde las posibilidades que tenía Max Verstappen acabaron prácticamente sumándose porque ya no hubo errores. Fue una carrera, diría yo, perfecta para Lando Norris. Y se especulaba en algún Sí. punto, Alex, cuando Max llegaba hacia las últimas 8 vueltas con una ventaja de 28 segundos sobre Oscar Piastri.
si a lo mejor podían generar esta estrategia de hacerlo parar nuevamente en pit, salir primero con 1,5 segundos más o menos de ventaja, y ahí tratar de que se hiciera mucho más lento todo para tratar de provocar un poco el caos, ¿no? Era como lo único que le podía esperar Red Bull a Max Verstappen que pudiera pasar. No tenía el ritmo Charles Leclerc para pensar que hubiera podido presionar en algún punto a Lando Norris. ¿Hubo alguna otra instancia durante el Gran Premio en el que tú pensaste algo puede pasar que le abra la puerta a Max Verstappen para que se acomode en las posiciones como le conviene a él para pensar en un quinto campeonato de pilotos consecutivo? Fíjate que algo que me llamó la atención y voy a regresar, Mao y Javier, a lo que tú comentabas en el arranque. Si observan, se van prendiendo las luces, pero así como se prende la última, se apagan inmediatamente. No hubo realmente, como en otros grandes premios, que se tarda un segundo y medio, es una fracción, sino así como se prende la luz, la última, se apaga inmediatamente y eso creo que agarró medio dormido a Lando Norris porque en lo que fueron los primeros 3, 4 metros, no arranca bien, después se recupera y por eso es la forma en que se separó Max Verstappen. Arranca muy bien Verstappen, para mí, como les digo, se queda un poco dormido ahí Lando Norris, que lo aprovecha muy bien Oscar Piastri. Al final se acomodaron bien las cosas, porque lo ideal hubiera sido como para Oscar Piastri presionar a Verstappen y poder meterse. Ahora, por el otro lado, también se habló mucho, se pensaba, o podríamos pensar que George Russell con Mercedes pudiera meterse ahí en la pelea, que hubiera tenido un mejor desempeño. Imagínense que hubiera estado en la tercera posición y que mismo Charles Leclerc hubiera podido recortar más la distancia y le hubieran complicado mucho a Lando Norris. Ahí para mí fue eso también clave, donde George Russell no pudo tener el ritmo de carrera, ni Ferrari con Charles Leclerc, y eso le abrió la puerta. En lo que era entre Piastri y aunque Piastri hubiera ganado, pues al final lo que tenía que hacer realmente Lando Norris es no meterse en problemas, terminar en el podio y al final hubiera tenido el título. Creo que fue interesante la forma de desarrollo por parte de McLaren, le jugaron bien. Zach Brown estaba tranquilo antes de la carrera, inclusive estuvo platicando con varios medios y él decía, lo tenemos muy claro, ahora sí en un momento determinado vamos a tener estrategia, pero la verdad es que no se dio. No fue tan buen arranque de Lando Norris como lo decía, pero al final logró recuperarse unos metros más adelante. ¿Y qué viene ahora? Yo creo que es un buen momento para preguntarnos, porque es verdad, Oscar Piastri, la primera mitad de la temporada estaba consolidado como el mejor piloto, ganaba grandes premios, no de esta temporada, desde la temporada pasada, pues McLaren y Zach Brown han tenido que gestionar muy bien a sus dos muy competitivos pilotos. De acuerdo con ustedes, era claro que la mano la llevaba Lando Norris, pero, Javo, hay mucha gente que cree que realmente el mejor piloto es Oscar Piastri. Y vendrá el 2025, vamos a ver qué pasa al final con Red Bull y las adecuaciones que puedan hacer para saber si pueden otra vez acercarse a ese nivel, qué va a pasar con Mercedes, qué va a pasar con Ferrari, es decir, tratando de adelantar lo que pueda ser el 2026 en la Fórmula 1. ¿Te imaginas un escenario otra vez en el que los McLaren van a llevar mano, pero también tendrán que saber si el apoyo seguirá siendo ahora para quien porte el número 1 como Lando Norris, y Oscar Piastri va a ejercer muchísima presión para que se convierta en un problema, como fue, porque ha sido un problema desde el año pasado y este año la gestión de Zach Brown de sus dos pilotos? ¿Cómo te imaginas que va a defender ahora Lando Norris? Porque ya sabemos que lo difícil no es llegar, para él sí Sin fue duda. muy difícil. Lo difícil es mantenerse en esa Sin posición. duda, viene un cambio de reglamento para el próximo año, Mau, Además, y esto, por supuesto, que ecualiza mucho de las diferencias que pudiera haber. Al menos eso creemos, que el cambio de reglamento, el cambio de, por ejemplo, la desaparición del DRS para el próximo año y utilizar algo que se ha usado durante muchos años en la IndyCar, donde conoce muy bien Alex Pombo, el push to pass, por ejemplo, un botón, digamos, que se utiliza en la IndyCar, que podría utilizarse también algo semejante en la Fórmula 1, autos un poco más pequeños, una aerodinámica diferente, es decir, cambios que pueden hacer
que el éxito que ha mostrado McLaren en este 2025 pueda matizarse, pueda reducirse para el próximo año. Yo creo que hay mucha expectativa, Mau, de lo que va a pasar por el cambio de asientos, el cambio de sillas que acaba ocurriendo con mucha frecuencia en la Fórmula Uno. Pero, por ejemplo, un dato interesante, lo de Adrian Newey, este gurú, este genio de la era moderna, de esta generación, el diseñador más exitoso de la Fórmula Uno, que ahora es parte del equipo Aston Martin. Por ejemplo, ahí Aston Martin tiene una gran ventaja, contar con Adrian Newey, contar con Fernando Alonso, por supuesto, que es un binomio que luce muy sexy, muy bueno, digamos que seductor para el próximo año. Ver si el hecho de que Red Bull tuvo tantos problemas en este año puede recomponer el camino para el próximo 2026, ver si Mercedes, que tuvo en esta generación de autos un desempeño muy irregular, ver si finalmente para el próximo 2026 puede recomponer el camino. Para mí hay como muchas opciones abiertas, particularmente de lo que decías de Oscar Piastri, si es mejor piloto que Lando Norris. Probablemente no, es decir, los dos son muy buenos pilotos, muy talentosos. La diferencia está en el temperamento. Oscar Piastri es un piloto mucho más cerebral, mucho más frío. Yo diría que toma mejores decisiones, se ve menos apremiado por la presión. Muchos lo han comparado con el profesor Alan Prost. Y Lando Norris, por supuesto, que es un talento al volante. El problema, el inconveniente de él es que la presión o ante la presión muchas veces sucumbía. Pero creo que este es un buen momento, un buen punto de partida para Lando Norris, porque de aquí hacia adelante probablemente veremos entonces un Lando Norris un poco más sereno, ya consiguió ser campeón y eso vale muchísimo. Solo quisiera, si me lo permites, Mau, Alex, abrir breve paréntesis y pensar, ¿qué habría pasado si hubiera corrido Checo Pérez este año con Red Bull? Te les voy a decir porque ¿Sí? no por la última carrera, sino a lo largo de la temporada, seguramente habría Sí, sí, arrebatado sí. puntos aquí, puntos allá a los McLaren y habría llegado todavía con mayores posibilidades Max Verstappen. Nunca, Mau, Alex, lo vamos a saber. Todo comenzó para Max en ese misma circuito en el 2021 y lo crucial que fue efectivamente Checo Pérez para que lo pudiera conseguir, pero era claro que como segundo piloto servía perfecto a las necesidades de Red Bull hasta que se convirtió en un problema, según las propias palabras de Checo recientemente, para Red Bull cuando empezó a ganar carreras también. Pero a partir de ahí vino un dominio de Max Verstappen extraordinario. Y vivimos, Alex, recientemente en épocas de dominios autoritarios de pilotos en Fórmula 1. Hamilton, Schumacher antes, un par de campeonatos en el medio. Para Lauda hace mucho tiempo que McLaren no ganaba un campeonato de pilotos, justamente con Lewis Hamilton hace mucho tiempo. ¿Qué tan difícil va a ser, y tomando en cuenta lo que dice Javier, los cambios de reglas, cómo se han reacomodado los asientos, un equipo más con el ingreso de Cadillac ahora a la parrilla, qué tan difícil va a ser para McLaren y para Lando Norris refrendar lo que hicieron en el 2025? Pues mira, Mau, va a ser muy difícil saberlo hasta ahorita y te voy a poner el ejemplo el por qué. Simplemente tenemos cuando venía dominando el equipo Red Bull con Sebastian Vettel, viene el cambio de reglas y se pierde un poco Red Bull y empieza a dominar el equipo Mercedes. Después viene otro cambio de reglas y empieza a dominar, obviamente, Red Bull y empieza, si te acuerdas, ese purposing de cómo rebotaba el auto en la recta, el equipo Mercedes, que fue de los más perjudicados cuando cambia el efecto suelo, que lo succionaba y después perdía la succión y por eso tenía eso que le llamaban el purposing de cómo iban rebotando en la recta. Viene el cambio y obviamente pues Red Bull empieza a dominar con Max Verstappen y obviamente ahí con el apoyo por parte de Checo, que es interesante lo que plantea Javier. Lástima que lo hubiera, no existe, pero sí estoy seguro que Checo hubiera robado puntos, lo hubiera hecho mejor que Yuki y esto demuestra la validez que tiene Checo porque ha quedado muy claro, le quedó muy grande el papel a Lawson y le quedó muy grande el papel a Yuki y el único que supo manejar al final todo en los últimos años fue Checo. Pero regresando a esto, con el cambio de reglamento va a ser difícil ver
quién pueda tener esa ventaja, porque como ya lo destacaba Javier, son autos totalmente diferentes, van a cambiar el tamaño del auto, la distancia entre ejes, el ancho, los neumáticos, la aerodinámica, y también va a ser interesante porque si nosotros hablamos mucho de que a pesar de que Hamilton y Leclerc, a pesar de que Verstappen y Yuki y Lando y Piastri, que lo vimos ahora hablando un poco de cómo se inclinó a favor de Norris, con pequeños cambios que le haces al auto de altura, de presiones, de ángulos en alerones, dependiendo el estilo de manejo del piloto, y el mejor ejemplo es Charles Leclerc y Lewis Hamilton, te cambia. Entonces vamos a ver a quién se le adapta esta regla nueva. Y cuando me refiero de cambios, hay pilotos que les gusta mucho que se vaya de frente, o cuando pones la potencia que se vaya de atrás, o eres agresivo en la frenada. Son estilos diferentes, y al final es como llevándolo a otros deportes, ¿no? Es a lo mejor como en el fútbol americano, que tienes un quarterback que puede correr el balón, hay otros que no, otros que aguantan muy bien en la bolsa, otros que salen corriendo, o un corredor de bola que es a lo mejor muy rápido, que tiene ese cambio de dirección muy rápido. Aquí es lo mismo, aquí hay estilos de manejo y vamos a ver a quién se adapta, pero yo creo que lo va a hacer más interesante porque con este cambio creo que va a meter a varios equipos en la pelea, y estoy seguro que va a ser muy interesante. Y para Lando Norris, también la comparación con Piastri, y sobre todo psicológicamente para Piastri, el saber internamente cómo se manejó este año, creo que va a ser también muy difícil el próximo 2026. Sí, un montón de retos, muchísimos cambios, como lo han dicho ustedes. El regreso de Checo Pérez para todos los aficionados mexicanos es obviamente una gran noticia, y creo que dentro de todo y la felicitación y el reconocimiento que hay para la carrera de Lando Norris, tampoco se le regala a los pilotos ser campeón de Fórmula 1, tiene muchísimo mérito también. También la manera en la que Max Verstappen siguió siendo competitivo hasta el final, hasta la última carrera, también habla de lo que es Max Verstappen. No pudo refrendar una vez más su título, pero el haber llegado hasta la última carrera con opciones reales de ser campeón, con un auto que a lo mejor no le permitía y no le daba las mismas posibilidades que en los años anteriores, comparado por lo menos con los McLaren, dice mucho de él. Se nos fue rapidísimo el tiempo, fue una temporada muy entretenida, y para como lo pinta ya Javier Trejo Garay, Alex Pombo, la 2026 pintará también para ser muy entretenida. Alex, gracias, un abrazo, que te vaya bien. Al contrario, saludos, abrazo, Mao, y a Javier también. Javi, pues acá acaba la temporada de Fórmula 1, pero regresaremos para el 2026. También un abrazo para ti. Abrazo, Mau, abrazo, Alex, con gusto de participar con ustedes. Y a todos ustedes, gracias. Aquí está el espacio de los comentarios para que sigan navegando en el canal de YouTube de ESPN Deportes.